La realidad nos interpela, Nos incomoda. nos problematiza, Desde el FDC creamos este espacio para dudar de lo que nos rodea, para desconfiar de lo obvio. para cuestionar todo. Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa. El podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Vanguardia Educativa. En esta oportunidad vamos a tratar temas muy relevantes que tienen que ver con algunos aspectos que se enseñan desde el profesorado de Geografía del IFDC San Luis y específicamente sobre un tema muy trascendental, el cambio climático. Bueno, y para poder hacer esto estamos con la profesora Elina, no me sale el apellido, Leonhardt. Leonhardt es mi apellido. Y sos profe en el profesorado de Geografía y en el de primaria. En el de primaria, sí. ¿Qué motivó a que te desenvolvieras, por ejemplo, en el campo de la educación? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, fue estudiar profesorado, justamente fue una vocación y elección de vida, porque creo que eso es lo rico que tiene ser docente, que se trabaja en vocación, por amor y en el hecho de querer formar futuros profesionales, especialmente futuros docentes, y contribuir desde tu formación para que cada vez más nuestra querida Argentina tenga mejores docentes con calidad y que sean mucho más creativos e innovadores y que sean el futuro de nuestro país. Pensando en esto que decías de la creatividad y la innovación, nos enteramos, sabemos que estás trabajando en una investigación dentro del IFDC, que esto es algo que generalmente es como que no tenemos tanta conciencia, por lo menos por parte de los estudiantes, y nuestros docentes investigan también. ¿De qué se trata esta investigación? ¿En qué consiste? ¿Qué impacto ha tenido en la comunidad? Sí, en realidad lo que es la investigación en el IFDC San Luis es algo que nosotros los docentes lo tenemos por cargo. Nosotros tenemos 3 funciones. Una que es la formación inicial, que es donde uno da clase a los chicos y va formando futuros profesionales. La otra es la investigación, en donde uno genera contenidos en el marco de justamente para poder llegar a tener material, y vos vas investigando y vas viendo y vas generando acciones nuevas a partir de tus propias investigaciones. Y a su vez tenemos la función de capacitar a todos los docentes del sistema educativo, porque se supone que nuestras investigaciones son insumos de avance y adelanto que vamos generando nosotros también. Por eso creo que la parte de investigación cada vez más está siendo fortalecida desde el Instituto de Formación Docente, y es en ese marco en donde nosotros comenzamos por el 2018 con un proyecto de investigación que tenía un objetivo, este proyecto, poder ver cómo afectaba el cambio climático a las instituciones educativas rurales, a ver si se encontraban bajo amenazas de incendios forestales e inundaciones. Todo esto en San Luis, en la provincia de San Luis. Todo esto en San Luis. Nosotros tenemos que recordar que aquí en San Luis vos tenés 2 o 3 grandes centros urbanos donde concentran la población. Todo el resto tenés la gente que vive en parajes, en pueblos de difícil acceso, y también tenés las escuelitas que están con difícil acceso. Entonces creo que la mirada desde el IFDC, desde una investigación hacia las escuelas rurales y su relación con el cambio climático, creo que es necesaria y prioritaria también bajo este margen, estas características que estamos viviendo hoy por hoy. Bueno, pero esta investigación no quedó allí, creció, se transformó. ¿Qué fue lo que pasó después de que empezaron a obtener los primeros datos? Sí, nosotros nuestro objetivo fue trabajar sobre 3 cuencas hídricas, que era la cuenca de Río Quinto, la cuenca de Río Conlara y la cuenca de Llanura Norte. Si bien aproximadamente tenemos cerca de 112 instituciones, no 2, 112 instituciones educativas que están en esas 3 cuencas, hicimos un prediagnóstico y vimos que en 28 instituciones estaban muy cerquita de ríos y muy cerquita que habían tenido incendios forestales. Se generó un mapa de riesgo donde se generó como una escala de gravedad de ubicación de escuelas que estaban en riesgo.
De esas 28 instituciones que hicimos la muestra, nos salieron que 13 instituciones educativas están ubicadas en una situación de gravedad muy alta, casi a un nivel de severidad de riesgo. A partir de esto, el equipo, que está conformado de manera interdisciplinaria, que eso es una fortaleza que tenemos también, todos docentes del Instituto de Formación Docente, dijimos, nos comprometemos a hacer una acción de intervención sociocomunitaria para trabajar con estas escuelas. A partir de ahí creamos la red Escuelas Amigas del Ambiente, en donde tiene como nuestro gran propósito es generar conocimiento para que estas comunidades y estas escuelas trabajen y tengan herramientas para adaptarse al cambio climático. Ahí es lo rico de nuestro trabajo. Se adelantaron a la Ley de Educación Ambiental que se sancionó este año y que ahora declara como obligatoria la educación ambiental. Sí, es así. La Ley de Educación, no sé si somos unos adelantados que fuimos, pero creo que como que el camino era ¿no? Se han venido trabajando. Se han venido trabajando. Nosotros desde la geografía, que es la ciencia quien me representa, la parte de ambiente siempre es como primordial en nuestra formación, así que para nosotros no es como algo nuevo trabajar en el ambiente, todo lo contrario. Me parece que ahora lo bueno de esta ley es la transversalidad que hace que las otras disciplinas lo tengan que abordar. Nosotros lo tenemos que fortalecer posiblemente con metodologías, con enseñanza basada a través de problemas, generación de proyectos, generaciones de intervenciones sociocomunitarias, que es lo que te pide la ley. La ley te pide hoy trabajar en el desarrollo local, trabajar en la intervención comunitaria para lograr la sostenibilidad y la sustentabilidad de todos los recursos naturales y así lograr que este planeta pueda subsistir por más tiempo. Ups. Bueno, y a nivel, estoy pensando, que de hecho esta ley afecta a todos los niveles educativos, al margen de que nos afecta a todos como ciudadanos del mundo, claramente, pero a nivel escolar, digamos, ¿qué son los proyectos o problemas que se pueden sugerir o cómo trabajarlos básicamente en el aula? Que a veces los docentes como que encontramos esta parte un poco difícil de realizar. Sí, si vos me preguntás de manera personal, creo que la enseñanza basada en problemas creo que es como la manera y la forma. Yo, por la experiencia que tengo de trabajar en proyectos de investigación con mis alumnos, porque yo los llevo al aula, los chicos se adaptan rápidamente a esto y es impresionante cómo generas la independencia en el alumno en tratar de resolver y buscar maneras para poder llegar a resolver sus problemas. Empezás a ver cómo ellos hacen la selección, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención. Cuando ellos tienen claro el objetivo, empiezan a hacer el recorte mismo de las informaciones. Yo con mis alumnos, te estoy hablando de alumnos del secundario, ellos hacen recortes de informes que vienen de la ONU, de programas de las Naciones Unidas, y utilizan nada más de esos informes lo que necesitan. Entonces, eso que nosotros en una investigación vemos estudio de antecedentes, que le ponemos nombre o situación de revista, bueno, ellos para ello es informarse sobre cierta temática. A partir de ellos, por ejemplo, en el caso mío, como les explico mi metodología de trabajo, ellos generan encuestas, generan entrevistas, salidas de campo y yo lo llevo a lo local. Sí. O sea, claro, es como esto que estaba sucediendo sobre una problemática en particular, una situación que nosotros en San Luis, por vivir acá, conocemos mucho, que es, momentos incendios. Por ejemplo, ahora hay un gran nivel de riesgo de incendio por la sequedad del ambiente, pero además también, también el riesgo de la inundación, que forma parte también, de una situación que vivimos en San Luis, en la provincia. Entonces, a partir de esa problemática, que es una vivencia, que no es algo, el cambio climático, no sé cómo afectó, en Brasil, claro, o cómo afectó, sí, es algo más propio, entonces...
porque a veces cuesta visualizar esto, digamos, del cambio, de la crisis climática o de cómo trabajarlo dentro del aula sin que sea una problemática, por ejemplo, específica de un área, por ejemplo, la geografía. Claro, bueno, vamos por partes. Sí, perdón. Vamos por parte. Creo que para la enseñanza del cambio climático tenemos que partir cuál es la característica y cómo nos impacta directamente en la provincia de San Luis. Son los extremos. Entonces, vos vas a tener o demasiada sequía o de golpe vas a tener una lluvia que te va a inundar todo. Entonces, esa es la primera característica. Y los chicos, los adolescentes lo toman de una y ellos mismos te dicen, pero profe, fíjese que en los últimos 5 años estamos teniendo mucho calor y ya casi el invierno se va cortando y bueno, ellos posiblemente perciben con más claridad un montón de variables o indicadores que nosotros le llamamos a nivel científico desde su vida cotidiana. Vos como docente, ¿qué tenés que hacer? Es tomar eso rápidamente a partir de un disparador que vos largás y transformarlo en una situación problemática para poder llegar a dar soluciones. Porque ahí está el otro secreto que vos estás diciendo, cómo llevar esto al aula. Creo que ha sido un error en los últimos tiempos de la enseñanza del ambiente en algunos sectores o en algunos momentos. No estoy hablando, por favor, que no se me malinterprete, que siempre se ha enseñado mal, pero pareciera ser que nosotros, y me hago cargo también, siempre en los momentos creo, ¿no? Sí. O corrientes del pensamiento, o viste que estamos muy con eso, que siempre hemos enseñado el problema, hemos enseñado la contaminación atmosférica, la contaminación sí, no sabemos del qué hacer bien con eso, digamos. Claro. Sí, digo, esto que hablábamos antes, digamos, de entrar a la entrevista. Digo, este informe que salió ahora, bueno, el informe habla básicamente de la situación urgente que tenemos con relación al ambiente, pero después, o sea, yo me vuelvo a mi casa pensando, bueno, se va a ir el universo, o sea, el mundo se termina de acá a un par de años, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo incidir yo personalmente? Buscando respuestas. Claro. Ahí está, y eso que acabas de decir es lo que no debemos hacer con adolescentes, que el alumno se vaya del curso con la sensación de que esto no hay marcha atrás. Entonces, por eso digo, nosotros enseñamos tanto, está todo contaminado, el agua está toda mal. El delgado equilibrio entre darle un poco de motivación para que busque una solución, ¿verdad? Porque vos cuando te parás, por ejemplo, lo que hago yo cuando me paro ante mis alumnos, primero le pido disculpas porque mi generación no supo darles respuesta. Uy, qué fuerte. Wow. A ellos. O sea, yo me siento cada vez que... Entonces, de ahí se empieza en el ambiente. Sí. Ahí empezás enseñando vos, desde pedir disculpas, porque es una realidad. Yo tengo 52 años y no pude hacer absolutamente nada y me especializo en esto. Entonces, creo que eso habla muy bien de nosotros como docente y tratar hoy por hoy de buscar respuesta. Creo que ahí está el secreto, buscar modelos, buscar ejemplos, qué hicieron otros países o qué están haciendo otros países. Pero profe, igual no es que no hiciste nada, porque esta investigación fue más allá. ¿Qué pasó con esta investigación? ¿Sigue en funcionamiento? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son? Esta investigación tiene un propósito que es no tan solo generar un trabajo comunitario para que la gente se adapte a convivir con el cambio climático, sino que queremos generar un sistema de alerta temprana y una aplicación para que realmente la comunidad tenga un instrumento donde ellos puedan emitir una alerta, pero también recibir una alerta. Porque generalmente ahora todos los sistemas recibimos, porque parte es meteorológico, entonces vos vas a decir, bueno, a ver, según la temperatura tal, la humedad tal, el viento y la dirección, la fuerza y la dirección del viento están como las características teóricas para que se produzca un incendio siempre que tengamos la biomasa necesaria para que se produzca un incendio. Pero, ¿qué pasa? A veces esa información llega en parcializada a la comunidad y la comunidad no toma un viento norte, una temperatura.
Entonces nosotros también queremos hacer un sistema de alerta por medio de una aplicación con una interfase muy sencilla, cosa que la gente del campo, el colegio, el docente, diga, che, ¿sabes qué? Veo ese viento o veo ese humito que empezó por allá y disparo yo una alerta temprana, disparo y emito información hacia Defensa Civil, bomberos y otras instituciones pertinentes. Entonces, o como que la información se tiene como que venir de los dos lados, como que le debe llegar a la comunidad la información, pero también la comunidad. Vos nunca te olvides que las personas que viven en los pueblos, las personas que viven en el campo, tienen un conocimiento del ambiente que no lo tiene ningún científico. Entonces yo te puedo asegurar que un puestero te mira, che, aquella nube sentada en aquel cerro significa que va a venir creciente y que este río me va a crecer. Entonces, y eso es lo que tenemos que usar nosotros. Por eso queremos hacer un sistema de alerta de manera tal que reciban y emitan cosas. Ese es nuestro gran propósito de esto. A través de este sistema de alerta también queremos que tenga un protocolo, porque es otro tema que tenemos, protocolo de prevención. Entonces decimos, bueno, nos está llegando esta información, podemos generar un protocolo de prevención que se dispare solo. Por ejemplo, te llegó esta temperatura, tenés esta humedad, tenés esta biomasa, se dispara solo el protocolo de prevención. Entonces, tenés que estar atento qué hacer si estas condiciones están. ¿Qué pasa si ya tenés el fuego o qué pasa si ya tenés el agua? Tenés un protocolo de acción, hacia dónde ir, y eso lo tenés que trabajar en la comunidad. Yo vivo en una situación de alto riesgo y la gente del pueblo sabe, me tengo que ir a la loma aquella, o si viene el fuego, me tengo que ir para este lado. Eso, los protocolos con los umbrales propios locales tiene que estar también en las aplicaciones. Y es algo que se debería también enseñar en las escuelas, digo, porque si el docente o la docente trabaja en el campo, vivencia, puede compartir ese saber comunitario. Y hasta entrenar a los chicos. Y entrenar a los chicos. Los docentes, la comunidad toda que responden a estas condiciones. Y después tenés el tercer protocolo, que es de reacción, porque es más fuerte ese protocolo que los dos anteriores. Porque ¿qué pasa cuando ya pasó el evento y llegó la inundación y te inundó la escuela? Claro, además, digo, pensando en que el ambiente o la cuestión ecológica no está en contraposición con las matrices productivas, sino que es una cuestión paralela. Entonces pensar, mucha gente sobrevive, por ejemplo, de la venta de animales, o del cultivo del suelo, o de la producción, por ejemplo, con algún recurso natural que tenga en el medio. Entonces, también es empezar a pensar en matrices productivas centradas en el ambiente, entendiendo ese ambiente. Centrada en la sostenibilidad y ser sostenible y sustentable. Claro. Esos son dos términos que hay que empezar a trabajar también, porque, hoy por hoy no tan solo tenemos que hablar de cambios de uso, porque nosotros lo que hemos tenido más en San Luis es una de las provincias más impactadas en el cambio de uso del suelo. ¿Por qué digo esto? Porque producto del cambio climático hubo un aumento en las precipitaciones, entonces la gente empezó como a sacar el bosque y meter agricultura y meter ganadería en zonas que eran frágiles, con ecosistemas frágiles. Entonces esa extensión hacia el oeste que ha tenido todo esto ha generado grande desequilibrio y estamos, con una deforestación muy alta que ha tenido. Y eso que tenemos ley, y eso que se trabaja, que se han tomado acciones, que se han tomado acciones, que las políticas públicas existen y todo. Igual probablemente el cambio sea tan acelerado, mucho más de lo que imaginamos, que entonces es más difícil aún pensar estratégicamente, ¿no? En este sentido no es tan fácil. No es tan fácil porque entran en juego intereses también. Hay intereses. Claro, recién hablábamos, por ejemplo, de este concepto de economía circular y yo preguntaba quién tiene la responsabilidad más importante, porque podemos volver a casa y pensar, separo la basura, trato de, por ejemplo, de tratar de comprar sustentable, en lugar de comprar, por ejemplo, en una gran mega factoría la carne, trato, de ir y comprarle a algún pequeño productor. Una vaca, te compras una vaca. No, pero entonces, va por cosas más sencillas, no la pensés tanto por el lado de la alimentación. Vos llegás a tu casa, abrí tu guardarropa y mirá cuánta ropa tenés.
No lo digas. O sea, claro, cuánto tenés y cuánto necesitas realmente. Claro. Y esa es la primera toma de conciencia. Ahí está. Entonces, ¿Sin respuesta? Sí, respuesta. Entonces, son esas pequeñas acciones, porque la educación a vos te hizo pensar en la basura, en comer de una manera, pero hay un montón de cosas que consumimos que no son necesarias efectivamente. Que nosotros estamos como celulares, generamos como que nos generamos una necesidad de tener lo último, porque el mercado nos está haciendo hacer eso. Entonces, bueno, son múltiples variables que hay que tomar. Quiero volver un poquito, si vos me permitís, eso de las economías circulares, que ahora, hoy por hoy, creo que es el camino. Nosotros nos presentamos una convocatoria de Premios Verdes Latinoamérica que trabaja con justamente un premio que apoya a todos aquellos emprendedores que se basan justamente en hacer acciones con economía circular. Y vos decís, la convocatoria llegó a 2.500 proyectos de América Latina, en donde eran todas personas o emprendimientos familiares o de jóvenes, y lo que ellos contaban, por ejemplo, es cómo les había costado en su camino poder convencer al otro de hacer algo sostenible y sustentable. Y te estoy hablando de una infinidad, desde ladrillos hechos de plástico hasta diseño de casas hermosas, hasta utilizar la madera de pallet para poder llegar a hacer juguetes con un alto diseño y un alto valor agregado. O sea, hay infinidad de economías y ejemplos de economías circulares que son replicables a diferentes escalas. Pero yo creo que tampoco no se conoce. Por eso vuelvo de nuevo, si nosotros tenemos que empezar desde las escuelas, las instituciones, a demostrar resultados, a decir, che, ¿sabés que con esto podés hacer esto? Porque no es pienso tanto. También, Eli, a buscar soluciones colaborativamente, trabajar cooperativamente, desde la escuela hasta todos los ámbitos, ¿verdad?, para poder encontrar soluciones. Y también esto de tratar de ser creativos y desde la empatía empezar a pensar otras posibilidades, porque no podemos negar que hay intereses económicos y de distinta índole que son muy fuertes, y que también tenemos que saber leer. O sea, saber interpretar estas causas, razones, motivos que influyen en las decisiones no es menor, porque si no estamos siendo muy inocentes en la mirada que asumimos y no podemos pensar una solución lógica a los problemas. En eso es por eso es que el término red, en el trabajo con la economía circular, donde nosotros estamos con este proyecto, cada vez toma más fuerza, porque nosotros nos consideramos que somos el cambio. Nosotros somos la persona que nos fuimos juntando de a poquito, varias personas. Comenzó esto en un país, en Ecuador. Ya después, durante 5 o 6 años, se llegó a Latinoamérica, y hoy por hoy ya pasó a Europa. Entonces, el trabajo de redes, nosotros somos el cambio, no, las personas somos el cambio. Creo que ahí está el secreto, y que nunca se había logrado y no se ha logrado todavía ahora, pero a medida que más personas nos sumamos a esto, se puede empezar a se construir, empiece a construir en algo nuevo, en una nueva educación, en una nueva sociedad, en un nuevo ciudadano, claro, ético, responsable. Tengo una última preguntita así, porque me pareció muy interesante lo que dijiste de cómo enseñaron las escuelas. Pero bueno, nosotros somos mujeres grandes, experimentadas, docentes de años, que por ahí podemos pensar estas alternativas. Ahora, ¿quién enseña a esos docentes a pensar estas alternativas? Es decir, ¿cómo se enseña esto en educación superior, en nuestro IFDC? Yo creo que a nuestro IFDC le falta mucho trabajo en proyecto. Falta mucho ese trabajo articulado. Eso que cuesta, porque vos tenés que romper estructuras. No todos estamos acostumbrados a trabajar en equipo y en forma colaborativa, y de tener una forma de trabajo, es decir, tengo la capacidad de pararme en un aula con 3 colegas al lado míos, que abordemos un tema y cada uno lo aborda desde su perspectiva. Creo que eso sería como el primer ensayo que podríamos hacer. Yo en otra institución ya lo hice a eso, y fue altamente positiva. Se tomaba como tema central un eje. Claro.
Y creo que realmente el docente del IFDC necesitaríamos tener una escuela para nosotros mismos. Entonces sería genial. Sería trabajar sobre la problemática o el emergente a partir, digamos, de la interdisciplinariedad y empezar a pensar, digo, porque viene mucho en sintonía con lo que es pensar esta nueva educación que estamos... Digo, por eso pregunto, porque digo, transversal, lo queremos pedir en la escuela, en algún punto tenemos que enseñárselo a nuestros docentes, ¿no? Y justamente son los institutos de formación los que pueden brindar esta posibilidad. Yo creo que sí, porque hay que romper estructuras y hay que generar nuevos paradigmas. Sí. Sinceramente. Yo te sumaría algo más, lo mucho que podemos aprender de nuestros estudiantes también, porque realmente después de esta pandemia en la que nos han enseñado a manejar básicamente todos los recursos tecnológicos, o sea, ha sido muy fuerte el posicionamiento que se ha tomado en el aula. Ya estamos mucho más cerca, no estamos tan distantes porque siempre tenemos que aprender uno del otro mutuamente, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso también es muy importante. Yo tengo una pregunta que tal vez no va tan en sintonía con lo de la educación, pero me parece que hace al debate del cambio climático. ¿Afecta de la misma manera en todos lados del mundo el cambio climático? Digo, si soy Argentina, un país, por ejemplo, con un nivel de desarrollo no tan grande, en comparación, no sé, con Europa, con Estados Unidos, porque muchas veces, por ejemplo, están estos acuerdos, estos grandes protocolos que se firman, que digo que forman parte de una promoción sobre la cuestión ambiental, pero las responsabilidades no son las mismas y el impacto del cambio climático no es el mismo, me parece. Bueno, ahí te voy a contestar desde mi punto de vista y mi formación, ¿no? ¿Quiénes son los generadores de la mayor cantidad de dióxido de carbono en el planeta? Son los países desarrollados, son los países industrializados. Entonces, empecemos por ahí. ¿A quién perjudica esto? Y justamente nos va a perjudicar mucho a nosotros, a los países subdesarrollados, a los países y dentro de los países subdesarrollados, a las poblaciones más vulnerables también, porque no nos afecta por igual a todos. Por eso vos no lo podés percibir, porque vos no convivís con esto que querés ir a buscar un fruto, un bosque que va a ser lo que te va a dar de comer y no lo tenés. O que antes tenías la leña a 2 metros de tu casa y ahora tenés que caminarte 10 kilómetros para ir a buscar un árbol para cortar la leña. Entonces, a veces agua, nos ¿verdad? cuesta... Porque son las distancias que de pronto se empiezan a manejar. A nosotros nos cuesta dimensionar, entonces no tan solo tenés que mirar la diferencia que genera, sí, nos impacta más. Si la respuesta es sí, nos impacta más. Y yo creo que hasta es injusto, porque ellos fueron los que generaron esto y nosotros somos lo que los estamos padeciendo y a su vez, hoy por hoy, estamos viviendo otra cosa más que acaba de salir también. Yo les contaba recién que los países desarrollados ahora están como en un proceso de restauración o conversión, por ejemplo, de su masa boscosa nativa. Pero siguen sacando nuestros recursos de los países subdesarrollados. Se reconvierten mientras... Ellos están cuidando hoy por hoy, materia prima, su recurso, en contrapartida de nuestra explotación. Sin querer llegar a ninguna orientación ni política, porque no quiero entrar en ese debate. Pero siento sinceramente esto, yo soy muy nacionalista también, así que creo que es nuestro momento, te miro a vos, Cecilia, desde el instituto, de empezar a cambiar esto y que realmente la educación ambiental no quede como una ley que hay que aplicarla, y que nosotros en nuestros contenidos o en estas prácticas diarias digamos, tenemos que decir, ¿y ahora dónde ponemos esto de ambiente que también se nos está pidiendo? Porque pasa eso. Sí, no es un contenido más. No es un contenido más, porque va a afectar posiblemente a vos no, pero sí a tus nietos o a tus próximas generaciones. Ustedes imagínense que de acá se está hablando que en 10 años los eventos extremos se van a incrementar una vez más. Por ejemplo, si ahora tenés una sequía grande en 10 años, en los próximos 10 años ya va a tener 2 sequías y 2 inundaciones muy grandes que no sabes dónde van a impactar. Y así cada 10 años se viene aumentando 1 o 2 eventos más. Ese es el pronóstico que tenemos en nuestro... Entonces, no es algo que le importa a la geografía, no es algo que le importa a las ciencias políticas, es algo que nos importa a todos y nos debe importar a todos. Y nosotros trabajar con comunidades, creo que si nosotros tenemos una provincia en donde la mayor cantidad de escuelas son rurales, pues trabajemos en las comunidades. Yo creo que
la intervención social que tiene que tener, que es otra de las funciones también que tiene la institución, es la articulación con la sociedad, que también es una función nuestra. Creo que hay que fortalecer eso también, no tan solo la investigación, sino trabajo comunitario. Eso que hacíamos en su momento, la capacitación situada, estar presente, mirar los contextos. En algún punto nos coartó un montón de cosas, y creo que la pandemia también nos va a favorecer para poder emprender estas otras cuestiones facilitadas por las tecnologías, porque de pronto antes era difícil el acceso, la gente no puede venir del interior o nosotros viajar a cada paraje, pero bueno, las cosas se han ido acomodando en ese sentido y tal vez nos den una oportunidad también de poder acercarnos y poder trabajar en redes, como estamos hablando, más yo creo que las tecnologías son un recurso excelente para trabajar, para llegar, para conectarnos. Debemos usarlas bien, a las tecnologías, lo mejor posible, con calidad, porque también si queremos hablar de tecnología hay todo otro tema que podríamos hacer una reunión más de los medios y los modos como uno transmite los mensajes a través de las tecnologías. Y cómo usa las tecnologías también como recurso didáctico. Nosotros, por ejemplo, que usamos mucho imágenes satelitales o sistemas de información geográfico, son desde la geografía, que son dos cosas que usamos mucho. Es impresionante cómo se genera a través de estas tecnologías, de las geotecnologías en realidad, el análisis crítico. Porque como son datos, los chicos empiezan a pensar y a cuestionarse cosas en las cuestiones de comparaciones entre una y otra cosa. Siempre hubo también un debate ahí en el medio si estas geotecnologías que nosotros usamos para hacer análisis espacial pueden ser usadas en las escuelas. Sí, lo que falta son docentes preparados. Hoy por hoy los teléfonos permiten tener un montón de aplicaciones que si yo te diría la cantidad de aplicaciones para trabajar en geotecnología, no necesitas tener megas computadoras, sino es más cómo planteas la secuencia didáctica, cómo planteas el problema, cómo planteas el proceso y cómo planteas los momentos áuricos. Son cosas que nos deben, nosotros le debemos al sistema educativo que creo que estamos trabajando, que estamos convirtiéndonos, por lo menos es lo que yo siento de a poquito, con un granito de arena que vamos haciendo en esto, ¿no? Y bueno, también en este momento creo que lo importante es discutir estas cuestiones, ponerlas sobre la mesa así directamente, asumiendo las responsabilidades éticas que nos corresponden, ¿no? En todos los sentidos, como ciudadanos, insisto, del mundo, de San Luis, que tenemos que empezar a hacernos cargo de la situación climática que está cambiando, como docentes, que tenemos que transmitir también esta información y formación en las escuelas y a nuestros alumnos y los profesorados, porque encima van a ser los futuros docentes a cargo de la educación de todos nuestros niños, ¿no? Sí. Así es que, bueno, nada, sumamente enriquecedor. Muchas gracias, Iri, por todo. Y una vez más, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias por invitarme. Gracias. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.